Para mí es un gusto y un honor presentar a la doctora Verónica Rojas, con la cual la verdad que he aprendido mucho y además ha sido una de la que me estimuló a dedicar gran parte de mi trabajo actual en cáncer de mama en mujeres de la tercera y cuarta edad. En el mundo las mujeres estamos viviendo cada vez más, no sé si eso es bueno o malo, no lo sé. Y sucede que somos siempre discriminadas en base a la salud, o sea, la viejita, la abuelita, ¿para qué le vamos a dar esto? ¿Para qué le vamos a hacer reconstrucción? ¿Para qué lo otro? Entonces, esto debe pasar siempre por una cosa científica. Y ahí es donde está la Vero, que nos evalúa científicamente a la paciente y la evalúa oncogeriátricamente para ver si esa paciente va a ser beneficiada o no con los tratamientos y no ser discriminada y no tratarla solamente en base a la edad. Así que un gusto presentar a Verónica Rojas, nuestra geriatra. Aló, es un gusto estar acá. Si quieren, yo les puedo después enviar la presentación si están interesados en mirarlo un poquitito más en detalle, ¿ya? Bien, voy a hablarle entonces sobre el cáncer de mama en la persona mayor. No tengo conflictos de intereses. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? Primero voy a hablar sobre la evaluación preterapéutica de la persona mayor con cáncer, cómo estimar expectativa de vida, cómo poder predecir la toxicidad al tratamiento, cómo hacer un tamizaje de fragilidad y después conversaremos cómo mejorar desenlace. Nunca antes había habido tantas personas mayores en el mundo, en Chile ni en Punta Arenas. Y eso a nosotros nos compete tremendamente porque la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer. Y también nos compete porque cada vez hay más terapia y las terapias se pueden ofrecer a más personas y eso hace que las decisiones sean más complejas. Entonces es realmente necesario que nosotros desarrollemos un pensamiento oncogeriátrico. Imaginemos un caso clínico. Ustedes están en la consulta o en el policlínico y ven que la ficha se trata de una mujer de 78 años hipertensa que consulta a usted por un cáncer de mama. Una paciente de 78 años hipertensa con cáncer de mama puede verse así, y en este caso no va a haber tanta duda sobre qué terapia ofrecerle, porque ella es la triatleta. Pero también puede verse así, y ahí tampoco vamos a tener tantas dudas, porque vamos a dar un tratamiento más compasivo y conservador. Pero lo más probable es que se vaya a ver como la reina Isabel o Lady Gaga. Entonces, ahí el pensamiento es un poquitito más complejo, porque uno puede decir, churra, tiene 78 años, probablemente es muy mayor para tratar. Y ahí viene la pregunta, ¿cuándo ser viejo es demasiado viejo para tratar? ¿A los 70 años? ¿A los 75? ¿A los 80? ¿A los 90 los trataríamos? ¿Hay una edad que sea demasiado viejo? Y la respuesta es súper difícil porque no envejecemos igual. Una persona de la misma edad, y la primera foto no es Photoshop, de verdad, se puede ver con toda esta variedad de maneras, y eso es porque han nacido en lugares distintos, tienen carga genética diferente, pero recuerden que la carga genética define, igual me da miedo decir esto frente a la doctora, la carga genética define cómo envejecemos en un 20%. El resto, el 80%, está definido por los estilos de vida. Entonces alguien a los 90 años va a vivir no como dicen sus genes probablemente, sino como ella definió vivir o cómo le tocó, ¿ya? Y este es un estudio muy bonito que lo que hicieron fue evaluar ciertas características que uno asocia a la edad en diferentes poblaciones etarias. Y vieron que, por ejemplo, a ver si se marca el cursor, evaluaron quienes decían que estaban excelentes de salud. Solamente el 48% de las personas entre 50 y 55 años y el 28% de los mayores de 85. Quienes eran independientes, había un 4% de personas jóvenes que no eran independientes. Quienes tenían enfermedades importantes, había un 25% de personas jóvenes con enfermedades importantes y un 30% de personas mayores sin comorbilidad. ¿Qué significa esto en resumen? No todos los jóvenes son sanos y robustos. Y no todos los viejos son enfermos y frágiles. Los límites de edad deben ponernos en alerta, pero nunca definir un tratamiento a ninguna edad. Por lo tanto, ¿cuándo ser viejo es demasiado viejo?
No tenemos una respuesta a esta pregunta porque la respuesta es incorrecta. O sea, la pregunta es incorrecta, es una mala pregunta. La pregunta debería ser, ¿cuándo se es demasiado frágil para no tratar? Ahora el punto es, ¿cómo evaluamos esa fragilidad? Bueno, ya que hay una publicación del Lancet en que se planteó este tema, de que no deberíamos tomar decisiones basadas en la edad cronológica de los pacientes. ¿Voy muy rápido o voy bien? Que yo soy como acelerada, ya. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nosotros miramos la edad cronológica y no somos capaces de mirar la fragilidad o la edad fisiológica de los pacientes? Porque nos han enseñado a hacerlo así. Cuando miramos a un paciente con cáncer se analiza el tumor, pero con un grado que a mí me pasma, o sea, un grado de detalle muy impresionante. Se evalúa ahora hasta los genes del paciente, se ve cómo está el riñón, cómo está la albúmina, cómo está el hematocrito, y después le ven, me tinca así, este es un ECOG 1, ECOG 0, se le tira ahí un numerito con todo respeto. ¿Y qué es lo que ocurre? Y con esto nosotros tomamos decisiones terapéuticas que competen al paciente. Tratamos un cáncer, pero no estamos viendo a la persona que tiene el cáncer adentro. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en el mundo ideal? Deberíamos evaluar si ese paciente toma mucha polifarmacia, cómo está su estado funcional de verdad, con preguntas concretas. Si es que está bien cognitivamente para tomar decisiones, si se ha caído, cómo está su estado nutricional, cómo es el soporte social, cómo está su carga de comorbilidades y si las controla bien. Toda esta información nos va a decir el grado de robustez o de fragilidad de un paciente y ahí podríamos tomar decisiones más adecuadas. Y es que a los pacientes con cáncer les pasan cosas. Este es un estudio que yo hice en la Católica, en el Centro de Cáncer, en que evalué a un N de 211 pacientes con tumores sólidos antes de recibir terapia. Puse en la primera columna, se ven muchas características que denotan fragilidad. Pacientes dependientes en autocuidado, en actividades más complejas, pacientes malnutridos, con deterioro cognitivo, con depresión. En la muestra estudiada, la puse en la columna del medio y en la última está una muestra representativa, que son chilenos, personas mayores viviendo en la comunidad. Como ustedes ven, las personas mayores tienen más enfermedades crónicas, son más dependientes cuando tienen cáncer, tienen más malnutrición, hay más deterioro cognitivo, hay más depresión y polifarmacia, etc. ¿Esto es contraindicación de no tratar y no hacer nada? No, es una indicación de que tenemos que tener más ojo en estos pacientes. Buscar la fragilidad nos permite estimar expectativa de vida, predecir el riesgo de toxicidad a la terapia, tener una conversación honesta con el paciente, con más números, con un poco más de evidencia y de certeza dentro de esta nube que es el cáncer en la persona mayor, e implementar medidas para mejorar desenlaces, y eso es súper importante. A los pacientes no lo define su situación actual, lo define lo que nosotros vamos a hacer con ellos. Tomar mejores decisiones clínicas, eso nos permite evaluar la fragilidad. Por un lado, no sobretratar con terapias agresivas a pacientes con expectativa de vida limitada, que son muy frágiles, que sabemos que si le vamos a dar ciertas quimioterapias se nos van a caer, se nos van a enfermar, pero tratar efectivamente a pacientes que así lo ameritan. Y lo tomé prestado de la tesis para el magíster de ética de la doctora Camacho, donde ella hizo una evaluación retrospectiva de la base de datos de pacientes manejados y diagnosticados con cáncer de mama en la clínica alemana. Y lo que ella encontró en su análisis lo dividió en pacientes mayores de 70 y menores de 70 años. Y el hallazgo que encontró es que en la agresividad de la cirugía a la que se sometían los pacientes no habían diferencia, ¿ya? Pero sí habían diferencia en cuanto a la reconstrucción. Significativamente, los pacientes con cáncer de mama mayores reciben menos reconstrucción mamaria y reciben menos hormonoterapia, menos quimioterapia y radioterapia. Queda por preguntar, y fue una de las preguntas de la tesis, que si esto fue porque realmente eran muy frágiles, porque el paciente venía con la idea de que por la edad no meritaba más tratamiento, o si nosotros de alguna manera los sesgamos por la edad y decidimos ser un poco menos proactivos. Pero esto ya nos da pie a tener que mirar a esta población porque no la estamos tratando de manera similar a los más jóvenes. Bien, ¿cómo diagnosticamos la fragilidad?
Los geriatras usamos una herramienta que nos encanta, que se llama valoración geriátrica integral, que es así como una torta, es una manera de mirar al paciente en todos sus dominios. Hacemos una buena historia clínica y obtenemos toda la información de sus enfermedades, de todos los medicamentos que usa, de sus hábitos y estilo de vida, evaluamos el estado nutricional, vemos si está más nutrido, ya sea por exceso o disminución, vemos los síndromes geriátricos, que son estas pequeñas cositas que nadie pregunta, pero que definen pronóstico, ¿se cae o no se cae? ¿Cómo está viendo? ¿Cómo está escuchando? ¿Cómo duerme? Es estítico. Vemos si es que está deprimido, si es que está cognitivamente indemne. Como dato les cuento que en la evaluación que yo hice de las pacientes de la Católica, el 25% tenía pruebas cognitivas anormales, o sea, fallaban en Minimenta y ajustado para personas chilenas con su nivel educacional. Y de esas solamente en el 50% de los casos el oncólogo se dio cuenta que había algo cognitivo. Y son pacientes que tienen que decidir terapia y tienen que tomar medicamento. Entonces esto es súper importante que estemos claros que el paciente entiende. Hacemos una evaluación funcional donde vemos la autovalencia en básica e instrumentales y vemos cómo está el soporte social del paciente. Cuando muchos de estos factores fallan, aunque sean de manera mínima, se suma y es como una polilla que va comiéndose una casa y la casa puede verse en pie, pero la verdad está frágil. Viene un viento de Punta Arenas y se la lleva inmediatamente porque no hay robustez. Bien, pero obtenemos mucha información sobre la valoración geriátrica integral que nos permite, por ejemplo, estimar expectativa de vida. Y acá les voy a mostrar una herramienta que usamos harto, que es el ePrognosis. No sé si alguien lo conoce acá, aparte de la PAO, ¿no? Bien, el ePrognosis es una página, es una plataforma que nació de unos investigadores norteamericanos donde tomaron todas las escalas que hay de estimación de expectativa de vida, ya sea en personas mayores, personas jóvenes, personas en residencias, en hospice, pacientes hospitalizados, etc. Y es súper amistosa y es gratuita. Y ustedes pueden entrar a esta página. Acá les puse el código QR por si quieren marcarlo y así lo dejan guardado al tiro. Y esto les permite a ustedes usar las calculadoras, estimar expectativa de vida, pero también ver si el screening que quieren hacer de un paciente es razonable, le hago una colonoscopía a este paciente. Y además, cómo entregar herramientas pronósticas. Pero ya me desvié porque soy buena para hablar y vamos a hablar sobre el ePrognosis para estimar expectativa de vida. Y el ePrognosis les va a tirar a ustedes, ¡pum!, cuando ustedes escojan qué quieren usar, les va a arrojar una escala, un score. Yo lo puse acá que se ve poco amistoso, pero en la página ustedes van marcando y va sumando automáticamente puntaje. Y si se fijan, son preguntas muy como geriátricas. Usted ha tenido una enfermedad pulmonar, usted tiene insuficiencia cardíaca, usted se baña solo por problemas de memoria u otro, puede manejar su dinero o le cuesta, no puede caminar cuadras. Hace varias preguntas geriátricas y con esto saca un número y nos dice la expectativa de vida del paciente. ¿Cómo predecir la quimiotoxicidad? Nosotros usamos una herramienta que es un score que generó la doctora Artijurria. Ella también es norteamericana. Esta es la página, le pongo también el código QR al cual se puede acceder. Y cuando ustedes ingresan, se les abre esta plataforma y van introduciendo los datos del paciente y también les dice una aproximación del riesgo de toxicidad con la terapia que ustedes están pensando. ¿Ya? Entonces, súper fácil, es online. Y ustedes pueden ver que a mayor puntaje del paciente en estas escalas, es mayor el riesgo de su toxicidad. Debo decir que para la población norteamericana el riesgo promedio de toxicidad con la quimioterapia, toxicidad 3, 4 y 5, era más o menos de un 50%. O sea, ellos toleran alta toxicidad en sus pacientes. Ahora, ¿sirven estas escalas en Chile? Yo intenté ver si la escala CARC, que fue la que le mostré, y la escala CRACH, que es una que no usamos, la verdad, era útil y para eso evalué pacientes en la Católica y después de cada quimio se le hizo una evaluación por un químico farmacéutico. Fue un estudio difícil y mi N fue bien ridículo, tuve 26, pero por lo menos en ese N chiquitito logramos ver que independiente del tipo de cáncer, independiente de la dosis de la quimio,
ser dependiente en actividades instrumentales, no ser capaz de salir solo, de cocinarse, de tomar los medicamentos, de manejar su dinero, era un predictor de toxicidad grave. O sea, es algo que deberíamos preguntar. Y por otro lado, el equipo de anestesia y de geriatría de la clínica alemana llevó a cabo un estudio en que aplicó una escala de fragilidad en pacientes quirúrgicos y encontró que los frágiles tenían más riesgo de morirse, de ser dependientes y tener hospitalizaciones prolongadas. Bien, por lo tanto, estas escalas sí sirven en Chile y deberíamos comenzar a usarlas. ¿Cuáles son las recomendaciones internacionales? Estas son las últimas del CNC, que son el año 2020, y recomienda que todos los pacientes sobre 65 años tienen que tener una valoración geriátrica integral, lo cual es súper bonito, pero es como imposible, la verdad, porque somos pocos geriatras y porque ustedes están llenos de pacientes, entonces que tengan este tiempo de loco es súper difícil, ¿no es cierto? Y ahí nosotros nos agarramos de las mechas, porque existen herramientas de tamizaje cortita, pero entre los geriatras sí o no, Pao. Nos agarramos las mechas en todos los congresos que todos sacan como su herramienta, que el BES 13, que el BES 8, que no sé cuánto, nadie se pone de acuerdo, todos se pelean. Y yo les quería hacer una recomendación, ¿ya? Como les contaba, hay más de 70 herramientas de todas las culturas, en todos los idiomas, con todas las cosas que a ustedes se les ocurra. Y a mí, la que estoy hablando de mí, no de la sociedad. A mí personalmente me gusta mucho el Clinical Frailty Scale. Esta es una escala que nació en Canadá, ¿ya? Y es una escala que me gusta porque es súper visual, es fácil de hacer. Uno se empieza como, en la medida que lo empieza a usar, se empieza a acostumbrar a usarla. Divide al paciente en 9 categorías. El primero es la triatleta. El último es la señora con la demencia que estaba postrada completamente. Y de ahí hay un grupo de pacientes, una escala de grises que va disminuyendo progresivamente en la medida que se vuelve más frágil. ¿Cuáles son los pacientes que consideramos muy robustos? El número 1 y el número 2, y más frágil, el 8 y el 9, y el 7, que probablemente no le vamos a ofrecer un tratamiento activo. Pero tenemos la nebulosa. ¿Qué hacemos con el 3, 4, 5, incluso a veces con el 6? En esos pacientes deberíamos tener una valoración geriátrica integral. Y acá viene lo bonito de esta escala, por eso me gusta, porque si ustedes entran a este código QR que les puse, van a entrar un módulo de entrenamiento que es cortito, es rápido y que les enseña cómo poder usar esta escala para que ustedes se acostumbren. Pero no solo eso, hay más sorpresa. Hay una aplicación que uno la baja gratuitamente del celular y que ustedes le va haciendo un total de 9 preguntas. Y esas 9 preguntas le permiten saber qué nivel de fragilidad, según esta escala, tiene el paciente. Y vamos a hacer una prueba inmediatamente. Voy a buscar a alguien con sangre azul que representa a la reina Isabel, doctora Paola Sandrock. Responda de manera... Usted es la reina Isabel, no responda como Paola Sandrock, que sabemos que es robusta. Responda como reina Isabel. ¿Está usted con una enfermedad terminal con expectativa de vida menor a 6 meses? ¿Es completamente dependiente y se acerca al fin de la vida, reina Isabel? ¿Es dependiente para su autocuidado? No, porque no está acostumbrada, pero una reina nunca depende. Ella manda nomás. ¿Necesita ayuda para hacer actividades, pasear por el jardín, tomar su té? No. ¿Y necesita ayuda para hacer cosas más complejas? Por ejemplo, manejar sus finanzas, la corona, las joyas de la reina. No. ¿Y depende de otras personas para otras actividades de su vida? Actividades como salir, distancias más largas. Y finalmente, ¿tiene usted problemas médicos graves que no están controlados? ¿No? ¿Y esta persona tiene síntomas graves por su enfermedad y ejercita ocasionalmente? Sí, pues camina mucho por el jardín. Bien, la reina Isabel está bien. Nos salió una tipología 2 y así se lo muestra. ¿Y cuánto nos demoramos? ¿1 minuto? Menos. O sea, de verdad, lo que yo les quería mostrar con este ejercicio es que no hay excusa, que uno puede hacer una evaluación muy rápida y muy cortita y saber más o menos cómo está el paciente. Veamos entonces,
Reina Isabel hipertensa, 78 años, vio a 3 hijos, independiente, reina de Inglaterra, bien de la memoria, sin caídas, camina lentito, déficit visual, índice de masa corporal 25, sin hospitalizaciones. Y la abuela de Lady Gaga, hipertensa, 78 años, vio a 3 hijos, la asisten con los fármacos, las finanzas y no sale sola. No tiene actividad social, tiene una caminata que es un poco inestable, tiene fallas en la memoria, índice de masa corporal 19, está flaquita, y estuvo hospitalizado hace poco por una ITU. Y si nosotros aplicamos las escalas que le mostré recién, vemos que la reina Isabel tiene una expectativa de vida por sobre los 10 años. En cambio, nuestra otra paciente es cercana a los 5 años. Y también hicimos una aproximación del cálculo de toxicidad, y la toxicidad de la reina Isabel era solo un 30%, en cambio nuestra otra paciente es de 60%. Y de esta manera nosotros podemos ponerle número a esa apreciación que a veces es tan subjetiva, ¿no es cierto? Ahora, ¿es la fragilidad una contraindicación para tratar? La verdad es que depende. Depende si es que la fragilidad es irreversible. Un paciente que es frágil porque tiene una enfermedad renal crónica en diálisis, además tiene EPO, que está con oxígeno, tiene una artrosis severa, ahí no hay nada que hacer. Pero si el paciente es frágil porque está un poco flaco, porque está depresivo, porque no tiene buena red de apoyo, se pueden hacer cosas. Y esta hoja de ruta es muy bonita, a mí me gusta, salió publicada hace muy poco, y es para el manejo quirúrgico del paciente mayor frágil, pero se puede aplicar para quimio, para otras intervenciones. Y consiste en ver al paciente antes de la intervención, hacer un manejo durante la intervención hospitalizado y después hacer un soporte posterior. Toda intervención, todo manejo que nosotros hagamos para manejar la fragilidad antes de, se llama prehabilitación. Y la prehabilitación consiste en el ejercicio que es nuestro santo grial. Consejería nutricional, tratar la ansiedad y la depresión, reducir la polifarmacia, compensar comorbilidades, suspender tabaco y alcohol e involucrar a toda la familia en el cuidado del paciente. Eso es súper, súper importante, la única forma de tener éxito. Les voy a dar unos tips nomás de lo nutricional. ¿Cuándo se les tiene que prender la alarma de lo nutricional? Cuando el paciente ha bajado 5% del peso corporal total. A veces llegan pacientes que son gorditos y uno dice, oh, churra, obesidad. Pero ojo, si ha bajado involuntariamente solo el 5%, ya su pronóstico cambia, ya en mal. Aumenta la mortalidad. Índice de masa corporal menor a 22 para las personas mayores es bajo peso. Y nosotros que somos tan tecnológicos en clínica alemana usamos una wincha como esta tan bonita y con eso medimos el perímetro de pantorrilla. Si el perímetro de pantorrilla es menor a 31 centímetros, eso es poco músculo y el paciente va a ser más frágil y más vulnerable. Yo les diría que en esas 3 cosas tengan mucho ojo. ¿Qué tienen que recomendar en lo nutricional? Lo primero, saquen las dietas místicas, esas medias surrealistas que a veces los pacientes están haciendo, que necesitan el azúcar, que, no sé, hacen unas cosas curiosísimas. Hay que educar en una dieta mediterránea y con harta proteína. Ese es el secreto, harta proteína para el músculo, 1,5 gramos por kilo de peso. No den polivitamínico, así le voy a dejar con el laboratorio Bion 3, el no sé cuánto, no. Vayan a buscar dirigidamente el déficit, midan vitamina B, vitamina B12, el fierro, y eso lo suplementan. Y dar cualquier suplemento nutricional tipo Fresubin, Ensure, solo si el paciente está muy flaco comiendo poco. Yo sé que no es tanto el tema en cáncer de mama, pero si les toca otros cánceres que los van a ver, les van a servir estos tips. El ejercicio, santo grial, para todo. Mejora, hasta las pestañas crecen. No, eso es mentira, pero es una maravilla el ejercicio físico. Y a veces no contamos con el apoyo de un kinesiólogo que puede estar viendo al paciente. Y por eso les quiero mostrar esto que es otra maravilla. Es una plataforma online gratuita, es un recurso al que todos pueden acceder que se llama ViviFrail, ¿ya? Y el ViviFrail es una plataforma que nació en España y es un referente internacional para la promoción de la actividad física y para la prevención de las caídas en las personas mayores. Y tiene la gracia que con unas preguntas uno puede saber si el paciente es muy robusto, moderado o muy frágil y según eso indicarle los ejercicios. Y uno lo mete en una escalita y salen y uno los puede imprimir y entregárselo. Y es súper, súper amistoso. Nosotros lo usamos un montón en la clínica y en el Padre Hurtado. Bien, durante la hospitalización, ¿qué deberíamos hacer?
Siempre aplicar protocolos estructurados de manejo para mejorar los desenlaces. Si el paciente se opera, existe este programa que es el ERAS, pero hay algunos que son similares, que lo que trata de hacer es, mediante ciertas medidas, evitar el estrés que se asocia a la hospitalización, ¿ya? Y esto fue una revisión de la evidencia para ver qué cosas hacíamos que servían al paciente y cuáles lo dañaban más. Y encontraron que ciertas medidas como movilización precoz, sacar las sondas, por ejemplo, y cirugías no tan invasivas, lograban mejorar la rehabilitación del paciente. Y segundo, el programa HELP, que esto es una vía de manejo de personas mayores que está dirigido a evitar las discapacidades y el delirium que aparece en la hospitalización. Y son cosas que a todos nos nacerían como por sentido común. Muevan al paciente, apaguen las luces en la noche, no lo despierten a las 4 de la mañana para darle el somno, denle comida que le gusta, que el kinesiólogo lo vea, saquen la folia y póngale los audífonos, etc. Pues bien, esto suena bonito, pero hay evidencia de utilidad de las intervenciones. Para no darle la lata, les muestro solamente 3, pero disminuye el riesgo de delirio, disminuye el riesgo de mortalidad y complicaciones mayores, recuperación de la capacidad funcional, que en especial para las personas mayores es súper relevante porque es su principal preocupación, no tener que depender. Terminé. Para llevar a casa, el paciente con cáncer será cada vez más anciano y más frágil. La decisión de tratar debe tomarse según la reserva funcional, no según la edad. Tratar la fragilidad mejora los desenlaces y debemos conocer a nuestra población oncogeriátrica, aumentar su reclutamiento en ensayos clínicos y usar herramientas de valoración adecuada. Y quisiera presentarle a la doctora Paola Balcázar. Ella es geriatra y llegó hace una semana acá al hospital, es seca, salió de la Católica, así que va a ser un súper buen apoyo, pero antes apliquen la escala que les mostré para que no se llene así de pacientes. Muchas gracias.